Ecuador fue sacudido recientemente por una ola de violencia sin precedentes, pero con los antecedentes suficientes que explicarían, al menos en una parte, lo que está pasando en la nación sudamericana. El martes 9 de enero de 2024, grupos delincuenciales ingresaron armados al canal de televisión estatal TC Ecuador, secuestrando a los trabajadores y a las personas que se encontraban dentro del edificio, mientras el hecho era transmitido en vivo. También se efectuó la toma de la Universidad de Guayaquil, tiroteos, amotinamientos y la difusión de videos de supuestas ejecuciones a funcionarios policiales. Un día antes, el gobierno del presidente Daniel Noboa había declarado el estado de excepción como consecuencia de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la banda Los Choneros, una de las más peligrosas del país y ligada al crimen organizado internacional. Se logró el decomiso de varios artículos como son teléfonos celulares, enchufes, armas blancas y otros indicios que fueron encontrados. También yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Que el nivel de infiltraciones que se ha llegado de los grupos delictivos a todas las demás instancias del Estado es muy grande y todo eso será parte de las investigaciones. La fuga de Macías provocó que 3.000 efectivos lo buscaran por tierra y aire, sin éxito. Posterior a esto, el amotinamiento en 6 cárceles del país, el incendio de vehículos, el secuestro de oficiales y la toma del canal de televisión hicieron que el gobierno declarara un conflicto armado interno, sumando al ejército para el resguardo de la seguridad y brindando amnistía militar en casos de defensa personal. Pero la violencia en Ecuador no inició en 2024, sino varios años atrás. En 2015, Ecuador figuraba como la segunda nación más segura de Latinoamérica, pero una serie de movimientos políticos poco a poco fueron desintegrando el Estado ecuatoriano, sobre todo en materia de seguridad. En el año 2017, bajo el gobierno del presidente Lenín Moreno, Ecuador eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, y posteriormente el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Poco a poco, la violencia se fue apoderando de las calles del país, con 3.513 muertes violentas entre enero y junio de 2023, un 58% más que en 2022. Según la Secretaría de Seguridad de Quito, en el año 2022 solo se ejecutó el 30% del presupuesto destinado a seguridad y únicamente el 21.8% del presupuesto destinado a la policía. También Ecuador ha experimentado una crisis en su sistema penitenciario, con graves problemas de amotinamiento, ejecuciones, hacinamiento y paros laborales por parte de los funcionarios del sistema. ¡Tírate al piso! ¡Tírate al piso! De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en marzo de 2019, el 42.59% de la población carcelaria en Ecuador vivía en condiciones de hacinamiento, además de existir alrededor de un 40% de reclusos a la espera de un juicio. A esto se suma la denuncia por parte de organismos de derechos humanos que señalan que al menos el 10% de los funcionarios del sistema penitenciario ecuatoriano recibía o reciben pagos por parte del crimen organizado. La Secretaría de Seguridad de Quito también ha revelado que de los 5.400 millones de dólares que se lavan a nivel mundial procedentes de actividades criminales, 2.100 millones se lavan en la economía ecuatoriana, actividad ilícita que es facilitada por la dolarización de su economía. Es impresionante el nivel de armamento que tiene esta gente. ¿Cómo no se pudo controlar? ¿Por dónde entró? Son armamentos pesados, importados. ¿Por qué no se controlan esas cosas? Porque han desmantelado el Estado, desmantelaron toda la institucionalidad de seguridad. Y hay un gran paso que no se había dado antes, que nunca había ocurrido en el país. El crimen organizado se ha infiltrado en el Estado. El gobierno ecuatoriano ha desplegado a sus fuerzas armadas y policiales en varios puntos del país, en una respuesta similar a la emprendida por Nayib Bukele en El Salvador. Sin embargo, algunos aseguran que, de no haberse desatendido las instituciones públicas, la seguridad y las problemáticas que aquejan a la sociedad ecuatoriana, la actual crisis probablemente nunca hubiese ocurrido.